Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si no quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. En esta tarde vamos. Amén. Atrás aquí. Tengo dificultad con la tecnología de hoy. Ok. Ok, ahora estamos bien.
Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses, capítulo 2, y voy a leer del 5 al 11. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Filipenses, capítulo 2, de 5 al 11. Y la palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we ask you, Lord, at this time, Lord, Heavenly Father, that you take control, Lord, Heavenly Father, of everything that's happening here at this time, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, and that you, Lord, Heavenly Father, open up our minds and our hearts to be receptive to this word and to give us everything that we need, Lord, Heavenly Father, at this time to put this word into practice, Lord, and that we be able, Lord, Heavenly Father, to be, Lord, Heavenly Father, everything that you want us to be, Lord, Heavenly Father, as your servant, Lord, and that we could serve others, Lord, Heavenly Father, with this word. In Jesus' name that we pray. Amen and amen. Amén. ¿Se puede sentar? Amén. Efesios capítulo 2. Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y él murió por los pecadores y fue exaltado por Dios hasta lo sumo. Y Filipenses capítulo 2 es uno de los pasajes más claros sobre la humildad y exaltación es la palabra, exaltación, ¿okay?, de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, a una iglesia que él ama, y para una buena iglesia necesita recordatorios que tenemos que ser humildes. Amén. Y tenemos que estar unidos y en servicio, como estamos aprendiendo en estas últimas semanas. Por eso que el apóstol Pablo siempre señala a Jesucristo. ¿Okay? Y el ejemplo más grande de la humildad no es un predicador, ¿okay?, no es un misionero, y no es un padre o un líder. El mejor ejemplo de la humildad es Jesucristo, que Él es el gran ejemplo de la humildad.
Si nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, verso 5, que ahí nos dice a nosotros que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que tenemos que tener el mismo sentir. El apóstol Pablo menciona como una exhortación práctica, exhortation práctica, que él está diciendo que piensen como Jesús, que tenemos que estar pensando como Jesús y que nosotros también tenemos que tener la misma actitud de Jesús. Y eso también nos dice a nosotros que nosotros tenemos que también vivir como la humanidad de Jesús. Tenemos que tener el mismo carácter. ¿Okay? Y la vida cristiana no consiste solo en creer en doctrina correcta. También consiste en vivir en un espíritu correcto de apreciando a Cristo todo el tiempo. ¿Okay? Tenemos que vivir en un buen espíritu todo el tiempo en Cristo. Si leemos a Filipenses capítulo 2, verso 3, nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, que él nos llama a nosotros que no tenemos contienda ni vanagloria, pero sino que tenemos que tenerle esa humildad. ¿Okay? Tenemos que tenerle esa humildad porque nosotros sabemos que el orgullo de la iglesia, ¿okay? Y la humildad es lo que fortalece a la iglesia. ¿Okay? Y el egoísmo, ¿ok? Siempre dice, sírveme, ¿ok? Sírveme. ¿Qué ustedes van a hacer para mí? Eso es el egoísmo. Pero Jesús nos dice a nosotros, ¿ok? Que nosotros debemos de servir. Y eso es dar para adelante. Ahora, hay que hacer una pregunta. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay que hacerse unas cuantas preguntas después que uno la lee. ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud se parece a Cristo. ¿Cómo mi actitud se parece a Cristo? ¿Cómo Él me ve a mí? ¿Yo estoy actuando como Él o Él me tiene que arreglar? ¿O todavía me tiene que moldear? ¿Okay? Si yo me estoy sirviendo a mí mismo o estoy sirviéndole a otro. Que eso es otra pregunta que nos tenemos que hacernos también. Si nosotros estamos también buscando la gloria de Dios o mi propio reconocimiento. Y cuando nosotros lo hacemos esas preguntas, el Señor, Él nos muestra a nosotros lo que nosotros estamos haciendo y lo que tenemos que cambiar. Porque también Jesús existía en la forma de Dios. En Efesios 2:6
nos enseña que Cristo, siendo en la forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a la que ofrece, que antes de humillarse, Jesús ya existía en gloria. Antes de él venir y ser humillado, ya él estaba con Dios. Él era Dios. Que la frase forma de Dios significa que Jesús poseía verdaderamente la naturaleza del Señor. Que ya nosotros sabemos en estas últimas predicaciones que yo he hecho de Jesús, que Él es 100% hombre y 100% Dios. ¿Okay? Y Jesús no estaba tratando de hacer como Dios. ¿Okay? Ya Él era Dios. Y Él no estaba tratando de tener la apariencia de Dios, porque ya Él es Dios. ¿Okay? Y siempre el humano quiere tener una apariencia de lo que no ve. ¿Okay? De lo que no ve. Y cuando nosotros tenemos esa apariencia de lo que no ve, tarde o temprano se va a descubrir que no veré. ¿Okay? Que no veré. Por eso que en la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que andar verdaderamente en Cristo, en el carácter de Cristo. En Juan 1:1 nos dice que el verbo era Dios. El verbo siendo Jesucristo era Dios. Y también si vamos a Colosenses capítulo 2, verso 9 nos dice, porque en él habita corporadamente toda la plenitud de la deidad, que eso no quiere decir a nosotros que Jesús no se robó la identidad de Dios. ¿Okay? Él no se la robó. ¿Okay? Porque Él es Dios. Y esa gloria ya pertenecía a Jesucristo. Él no tuvo que robarse la identidad de Dios para hacerse Dios. Eso es como hoy en día se roba la identidad de las personas, ¿verdad? Y después van y con el crédito de ellos van y se compran una casa, un carro, le sacan todo el dinero del banco y todo. Y cuando tú vienes a descubrir, alguien ha cogido tu identidad. Ellos se robaron algo que era tuyo. ¿Okay? Que es que tu pertenencia es la palabra. Pertenencia. ¿Okay? Que ellos están usando tu nombre, están usando tu seguro social, están usando todo, usando tu identidad. Que Jesucristo no tuvo que hacer nada de eso, porque ya Él era Dios completamente. Y ahora si tienen un problema que se robaron tu identidad, ¿verdad? Como me pasó a mí en el pasado, que tuve que gastar unos cuantos miles para que me lo arreglen. ¿Ok? Pero cuando ellos se roban tu identidad y están tratando de hacerle algo que no son, tarde o temprano,
esa persona, vamos a descubrir que esa persona no es la persona que dice que ellos es. Y Jesucristo no tuvo que hacer nada de eso porque Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios y no se tuvo que probar ninguna divinidad de Dios. Amén. Y Jesús también, si vamos para atrás para Filipenses, capítulo 2, verso 7, Jesús nos dice, es de ojo a sí mismo, que esto no significa que dejó de hacer Dios, significa que dejó a un lado la manifestación visible de su gloria celestial y vino a humilde, ¿ok? Que se manifestó la gloria celestial y entonces él pudo venir aquí a la tierra humildemente. Que eso no quiere decir a nosotros que cuando Jesucristo vino a la tierra, él no vino para ser un rey terrenal. Él no vino a hacerse un rey de un reino aquí en la tierra. Él no vino para hacer ningún palacio. Y cuando él vino con riqueza. No, él vino humildemente, lo más pobre posible, que es lo más pobre posible. Y él vino, que pobre, humilde. Muchos dicen por debajo. Por debajo. ¿Por qué? Porque él vino para que así nosotros pudiéramos ver el ejemplo de cómo vivir humildemente y tener un carácter de humildemente. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. 2 de Corintios 8, 9. Nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Enriquecidos. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. ¿Okay? Y nosotros somos ricos en Cristo por su gracia. Por su gracia. Y muchos de nosotros leemos eso y vemos eso, pero nosotros todavía estamos pobres. ¿Estás respirando? Eres rico. ¿Estás viendo? Eres rico. Si comiste, eres rico. Eres rico. Porque Él nos da todo a nosotros que nosotros necesitamos. ¿Okay? Y Jesús se hizo pobre para hacernos ricos en su gracia. Y cuando nosotros somos ricos en su gracia, nosotros debemos de darle gracia por todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Porque Jesús tomó también forma de siervo, ¿okay? Para servirnos a nosotros. Porque si nosotros somos ricos en su gracia, Él nos está dando a nosotros algo. Él nos está sirviendo a nosotros. En el verso 7 de segunda de Filipenses dice que Jesús tomó forma de siervo. El rey se hizo un siervo. El más alto cogió el trabajo o la posición del más bajo. ¿Por qué? Porque un carácter de la vida cristiana es nosotros ser humildes y
Él nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de ser humildes, que la posición que nosotros tenemos no es importante y tenemos que estar abajo y siempre viviendo humildemente, ¿ok? Para servirle a otro. En Mateo 28, en Mateo 20, verso 28, nos dice a nosotros, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Que él haciendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Él haciendo un rey que nosotros debemos de servirle a él, él vino y bajó de su posición para servirnos a nosotros. Y eso es algo bien importante para la vida del cristiano, que nosotros debemos de servirle a otro, porque si él vino a rescatar a muchos, nosotros en el mismo carácter de Jesucristo también debemos que rescatar a muchos, porque él dio su vida para servirnos a nosotros. ¿Okay? Y Jesús sirvió a las personas que no le merecían servirle. ¿Quién aquí le sirven a alguien que lo ha rechazado? Humanamente nosotros decimos, yo no voy a hacer nada por esa persona. Ellos no hacen nada para mí, yo no voy a hacer nada por ellos. ¿Verdad? Porque los humanos son así. Rechazan a uno porque no le servimos a ellos. O si le servimos a ellos, yo no lo voy a ayudar a él porque él tiene más que yo. Siempre pensamos así, humanamente, porque tiene más, más. Pero Jesucristo le sirvió a los enfermos, él los sanó. A los que tenían hambre, él les dio alimento. Él no cogió cinco peces, 3 panes, o 3 panes, 5 peces, y por la multitud los multiplicó y le dio a todo el mundo a comer, sabiendo que ellos no lo merecían. Y muchos de nosotros no merecemos lo que nosotros tenemos, pero lo que nosotros leímos, que nosotros somos enriquecidos por la gracia de Jesús. Por su gracia somos enriquecidos. Y también somos malagradecidos. Y Él nos dio todo. Y nosotros somos malagradecidos también. Pero Él murió hasta por su enemigo. ¿Okay? Él murió hasta por su enemigo. Y cuando Jesucristo vino a servirnos a nosotros, Él nos enseña a nosotros en Juan 13, cuando Él le limpió los pies a sus discípulos. Eso fue un trabajo de un siervo. Porque en esos días ellos andaban con chancletas y ellos tenían polvo en sus pies. Y el que era de la casa siempre mandaba al sirviente que le lavara los pies a la visita que llegó. Que eso era un trabajo de humillación. Que ahora tengo que lavarle los pies a esta persona. Pero tú sabes algo. Tú sabes que hoy en día la gente paga
para que le laven los pies y le pongan y le pongan los pies bien lindos y le pinten los deditos del pie y todo. Hoy en día pagan por eso, ¿verdad? Que le laven los pies. Y cuando la persona paga, siempre va a haber, va a haber un complaint. Me cortaste la uña mal, no me lavaste ese lado bien, no me sacaste ese callo de ahí, ¿verdad? Y entonces la persona que lo está haciendo, que lo está haciendo, está humillada porque tiene que hacer ese trabajo. Y nosotros no vemos eso. Nosotros no vemos eso, que tenemos que hueler el pie para que nos paguen. Y algunas veces esos pies apestan. y no huelen bueno. Sí, y también tienen hongo esos pies. Imagínate tú haciendo ese trabajo. Un trabajo y la gente lo hace porque hoy en día es un negocio. Pero ahora imagínate tú haciéndolo de gratis. De gratis. ¿Verdad? Tú no lo haces. No, yo no voy a lavar tus pies. No me quiero lavar los míos, te voy a lavar los tuyos. ¿Verdad? Porque así es el ser humano. Así es que piensa el ser humano. No me lavo los míos, te voy a lavar los tuyos. ¿Verdad? Pero Jesucristo cogió ese trabajo para enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que servir en humildad. ¿Okay? Sin embargo, el Señor de gracia se inclinó y sirvió a sus discípulos para limpiarle sus pies, para enseñarnos a nosotros una lección que nosotros debemos de servirle a otros en humildad. Jesús dijo que no había dado un ejemplo para que hiciéramos como Él hizo. Él nos dio ese ejemplo para que nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Si Jesús sirvió, si Él le ayudó a otro, nosotros también debemos de servir y ayudarle a otro. También en el verso 7, Jesús se hizo verdaderamente hombre, que nos dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Y Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Él todavía era Dios siendo un hombre. Siendo un hombre. Él tenía un cuerpo humano, todavía era Dios. Él tenía emoción humana, pero todavía era Dios. Que Él se hizo semejante a nosotros para que así nosotros pudiéramos ver que Él pasó todo lo que nosotros pasamos. ¿Okay? Todos los sentimientos, hambre, dolor, rechazo, ¿okay? Que nosotros sentimos, Él lo hizo. Amén. Si vamos a Hebreo, capítulo 4, verso 15, nos enseña que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por todo, pero lo único que Jesucristo no hizo, porque Él es Dios, fue pecar. Fue pecar. Que
el cuerpo de Jesucristo conoció todas las debilidades humanas menos el pecado. Y esto es bien importante de entender, porque solo un Salvador sin pecado puede salvar a los pecadores. Pero si Él nunca pecó, ¿cómo Él sabe del pecado? Él fue tentado por el mismo diablo. En Mateo 4, Él fue tentado. Y como Él fue tentado, ya nosotros sabemos que Satanás nos va a tentar a nosotros también. Pero hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y nosotros somos 100% hombre. Que por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros caemos en pecado. Caemos en pecado. Y como Jesucristo nunca pecó, Él es el único que nos puede salvar a nosotros, porque Él nunca pecó. En en Filipenses 2:8, dice que estando la condición de hombre, que Jesús se humilló a sí mismo. Su humildad no terminó hacerse hombre. Es el humillo que está en la muerte. Porque cuando Él murió en la cruz y nos dice muerte de cruz, Él cogió todos nuestros pecados. Un hombre que nunca ha pecado cogió todo. Mira qué mal agradecidos nosotros somos. Él cogió todos los pecados sobre Él y Él murió por nosotros. Él se humilló en la muerte, un hombre que nunca ha pecado. Y Él dijo, oh, yo voy a coger todos los pecados de Alfredo, todos los pecados de la hermana, todo el pecado del hermano, lo va a coger, toda la culpa la cogió de Él, todos los pecados los cogió de Él. Y Pablo nos dice que fue una muerte de cruz, y la cruz era dolorosa, venganzosa, y únicamente que si a nosotros nos pasa algo así, nosotros estamos abochornados, ¿verdad? Y Jesucristo cogió todo eso para nosotros. Todo eso para nosotros. Si Él también se hizo una maldición para nosotros tener perdón de pecado. Si vamos a Gálatas 3, verso 13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que se colgado en un madero. Que eso lo dice la Biblia. Que Jesús se hizo maldición. Jesús tomó el lugar del pecador. Él cogió el lugar suyo y mío en la cruz. Y también en el verso 8 nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Que Jesús obedeció al Padre completamente. Porque cuando Él estaba haciendo la oración en el jardín de Getsemaní,
él, él oró que no sea su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque ya él sabía lo que venía, era dolor y sufrimiento. ¿Ok? Y Jesús no fue a la cruz porque él estaba sin poder. Era ya el plan de Dios. Él fue a la cruz en obediencia y amor al Padre. Y en Juan 10:18 enseña que nadie le quitó la vida, sino él la puso de a sí mismo. Que él puso su vida para nosotros. Que él murió para todos nosotros. Y la cruz fue el plan redentor de Dios para todos nosotros, para la humanidad. Y Cristo murió para los pecadores. Si vamos a Romanos 5:8, Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros haciendo pecadores, Él murió por nosotros. Dios no esperó que nosotros fuéramos buenos para morir por nosotros. Él murió por nosotros siendo malos. Él no esperó que nosotros estuviéramos alegres y sanos para morir por nosotros. Él no esperó. Él murió por nosotros. Y muchos de nosotros siempre decimos, oh, nosotros vinimos al Señor. Yo acepto a Cristo como mi Salvador cuando yo esté bien, cuando yo esté en una situación más mejor. Pero ya Él ha hecho todo eso en la cruz del Calvario, para ti y para mí. Si ahí en Romanos 5, si vamos al verso 6, también nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles. ¿Ve lo que dice la palabra del Señor? Él murió para todos nosotros. Porque si estamos sin fuerza, Él nos va a dar fuerza. Si estamos con Él. Si éramos impíos, ahora creemos en Jesucristo. Ahora creemos en el Señor. Si éramos pecadores, Él murió por nosotros y Él es nuestro Salvador. Y ahora no somos pecadores. Un hombre que nunca pecó. Que nunca pecó. Y si nosotros éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Él. Ahora somos amigos de Él. ¿Por qué? Porque Él cogió nuestra posición. Y cuando nosotros estudiamos de Jesucristo, nosotros vemos una parte de que cuando lo trajeron a Él al frente del pueblo con Barrabás, es el nombre de Él, ¿verdad? Muchos no nos damos de cuenta de esa historia, como yo te la voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque Barrabás, él mataba, robaba, hacía cualquier cosa mala. Él lo hacía, ¿verdad? Y el pueblo lo dejó él libre. ¿Y quién cogió la posición de Barrabás? Jesucristo. Jesucristo. Nosotros como pecadores somos Barrabás. Y Jesucristo
cogió la posición de Barrabás, un hombre que nunca pecó, y él se humilló para que así nosotros pudiéramos tener vida eterna. Un ejemplo que cuando nosotros servimos, tenemos que coger la posición de la persona y entender lo que ellos están pasando. Que tenemos que entender que tenemos que crucificar a Barrabás y no a Jesucristo. Tenemos que coger esa posición, porque la multitud cogió a Barrabás para que fuera libre y crucificaron a Jesucristo. Que viendo y leyendo esta historia, es la posición que Jesucristo cogió para nosotros. Que Él fue un sustituto, una sustitución de la vida de nosotros, que ahora nosotros somos libres por todo lo que Cristo ha pagado por nosotros. Un hombre inocente cogió todas nuestras cargas, para que así nosotros podemos estar libres. En el verso 9 también nos dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo, que la historia no terminó en la cruz. Jesús murió y resucitó y se humilló, pero Dios lo exaltó a él. Lo puso en la diestra. Jesús fue rechazado por los hombres, pero el Padre le dio la posición de honor en la mesa. Que nosotros también vamos a tener una posición en esa mesa. Amén. Si vamos a Hechos capítulo 2, verso 32. Nos dice, Hechos 2, capítulo 2, verso 32, nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dios levantó a Jesús. La resurrección es la declaración pública del Padre que la obra del Hijo fue aceptada. Todo el plan de Dios fue aceptado después que Él lo resucitó. Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. En Filipenses 2:9 nos dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre y Jesús es supremo, no el supermercado. ¿Ok? Él es supremo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey sobre todos los reyes, sobre todos los presidentes, ángeles, demonios, de todo. Tú sabes que la palabra dice, todas rodillas se doblarán. Ahora, los siervos de Él se doblan sus rodillas para adorarlo a Él, para darle a Él, para darle gracia a Él. Y todo aquello que no le sirvan al Señor o no tienen a Cristo como suele, van a doblar sus rodillas el día de juicio. Y eso es lo que ellos no entienden. Porque dice, todas rodillas se doblarán. Y se van a doblar
si le está sirviendo al Señor en adoración voluntariamente. Y eso es voluntariamente que nosotros estamos doblando esas rodillas. Porque nosotros sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Pero todas aquellas rodillas que se van a doblar delante de Dios en juicio. Porque todas rodillas se van a doblar. Porque nosotros nos debemos de preguntar, ¿me doblo mis rodillas voluntariamente delante del Señor ahora o ahorita cuando es tiempo del juicio? Y es mejor doblarla voluntariamente ahora en el Señor que hacerlo en el doblada en el juicio. Vamos a ir para el último versículo aquí, en Romanos capítulo 14, verso 11, que nos dice, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Confesará a Dios. Recibe el amor de Dios. Recibe la salvación de Dios. Y los que están en Cristo, vivir en humildad, en servicio, doblar esas rodillas voluntariamente, en oración, y doblar tu rodilla ante del Señor, servirle a otro como Jesús te sirvió a ti. Si Él todavía te está sirviendo, tenemos que servirle a otro. La hermana leyó Primera de Juan capítulo 4, del verso 7 y adelante, y yo dije, gracias Señor. ¿Por qué? Porque la palabra ahí dice, si tú amas a Dios que no lo ha visto y no ama al prójimo que lo ha visto, ¿a quién tú vas a hacerle este mentiroso? A ti mismo. Que amar a uno a otro también quiere decir que hay que servir uno al otro. Que en amor hay que servir. Y si tú sirves, hay que servir en amor. Todo el tiempo en Jesucristo, en humildad. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Si un hermano o una hermana necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Amén. Y despedirnos en oración. Amén. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for everything that you have done here today, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus. We ask you, Lord Heavenly Father, at this time, Lord Heavenly Father, that you continue showing us, Lord Heavenly Father, how to live, Lord Heavenly Father, in humility, Lord Heavenly Father, in Jesus' name, and that you, Lord Heavenly Father, continue, Lord Heavenly Father, searching within us, Lord Heavenly Father, and extract, Lord Heavenly Father, everything that is not yours, Lord Heavenly Father, so we could continue reflecting, Lord, your Son, Jesus Christ, and have his characteristics, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, that we be able, Lord Heavenly Father, to serve others, Lord, with love, Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ. Father God, as we leave this place, Lord Heavenly Father, we ask you for protection, Lord Heavenly Father,
And we ask you, Lord Heavenly Father, that you continue giving us everything that we need, physically and spiritually, Lord Heavenly Father. And we ask you, Lord Heavenly Father, to give us one person a day, Lord Heavenly Father, so we could continue talking about your Son, Jesus Christ, and taking your gospel and expanding your kingdom, Lord Heavenly Father. And we also ask, Lord Heavenly Father, that you give us a prosperous week, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rías.